Gracias por estar nada más con nosotros. Antes de comenzar, te vuelvo a pedir, suscríbete por favor para que más personas puedan ver estos mensajes y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos programas. Vamos a continuar este día con el tema ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Y vamos a ver hoy el punto número 14, es el último punto de este tema, y dice en la carta a los Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos estado hablando acerca de que necesitamos al Espíritu Santo por dentro. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está con todo mundo, pero no está dentro de todos. Esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo está con toda persona. Él es el que nos redarguye para que entendamos nuestra condición delante de Dios. Y mucha gente lo puede rechazar y lo puede ignorar, pero eso ya va a ser asunto de ellos con el Señor. Ahora, nosotros los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en el Evangelio, tenemos que recordar y entender que el Señor quiere que usted y yo estemos llenos de su Espíritu Santo, que nosotros seamos realmente un templo del Dios viviente. El Espíritu Santo quiere morar dentro de nosotros. Y por eso es que el Señor lo envió hace casi 2000 años. Le dije, es el último mandamiento que Jesús dio en el Libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, del verso 4 al 8, ahí te lo explica. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, les mandó que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que el mandamiento que Jesús nos da es que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Todos. Te incluye a ti, a mí, todo mundo. Está escrito en el libro del profeta Joel. Dice, en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Obviamente aquel que quiera, Dios se lo va a dar. El que no lo quiera, pues no va a haber, no es a fuerza. Bien, dice así, esto que estamos leyendo acerca del punto número 14, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya hablamos en el programa anterior de eso. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia nos está enseñando aquí que cuando usted recibe el Espíritu Santo, es Dios el que te enseña, el que te hace orar en la perfecta voluntad de Dios. Nosotros como humanos, nuestras oraciones generalmente son, por decirlo así, egocéntricas. Nada más se concentran en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y lo que yo entiendo, y hasta ahí. Generalmente, ¿verdad?, cuando oramos en español, porque ese es el idioma que hablamos, o inglés, el idioma que usted hable, cuando oramos así, solamente pedimos por las cosas que nos competen, las cosas nuestras. Mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi hermano, mi primo, hasta el perro de ahí de la casa. Pero pocas personas oran por las personas que están en otro mundo, en otras partes del mundo, que están sufriendo. Casi nunca oramos por personas que están en el hospital, o personas que están en las cárceles, o personas que tienen problemas en sus familias, o personas que están en las drogas, que están muriendo, que están sufriendo, personas que están siendo atropellados, que están siendo violadas, que están, tanta basura, tanta maldad que hay en este mundo. Generalmente eso no lo pedimos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y te llena y comienza a hablar esas nuevas lenguas, la Biblia te enseña que es el Espíritu Santo el que te inspira a hablar ese nuevo lenguaje. Es un lenguaje que tú no lo aprendes en ninguna parte, Dios te lo da en un instante. Muchas veces yo le he hecho esta pregunta a muchas personas: cuando usted, vaya a decir que usted llega al cielo, porque tenemos que entender, esto hay que esforzarse para llegar al cielo y vivir una vida en santidad, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando lleguemos al cielo, ¿qué idioma vamos a hablar ahí arriba? ¿Se habla español, chino, ruso, inglés, francés? ¿Qué idioma se habla?
La Biblia nos enseña que cuando lleguemos al cielo hay un solo idioma, un solo lenguaje, que es el lenguaje celestial. Y el apóstol Pablo lo explica perfectamente ahí en la carta a los Romanos, en la primera de Corintios, capítulo 13. Ahí te lo explica perfectamente, en el capítulo 13 de primera de Corintios. Te habla ahí, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Son dos lenguas distintas. Las lenguas humanas son todas las que hablamos los seres humanos, sea idioma, dialecto, como usted le llame, ¿verdad? Porque hay muchísimas idiomas y lenguajes en la tierra que son lenguas humanas, son las que hablamos los seres humanos. Pero en el cielo ya no vamos a tener necesidad de tantas lenguas, tantos idiomas. ¿Por qué? Porque las lenguas, recuerde, fueron la consecuencia de nuestra desobediencia como humanos. Dios mandó a la gente en aquella época que llenaran la tierra. Ellos se quedaron solamente en un lugar y crearon la famosa Torre de Babel. Y si usted quiere estudiarlo ahí en el libro de Génesis, ahí usted lo puede leer. Pero lo importante es que allí fue cuando Dios confundió las lenguas. Dice, y en un instante, Dios puso a todo mundo a hablar distintos idiomas, distintas lenguas. Y ahí la gente dejó de construir esa Torre de Babel. Ahora, lo mismo ocurre con nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. En un instante Dios te pone a hablar un lenguaje que tú ni sabes, ni estudiaste, ni sabías de él. Y es un lenguaje del Espíritu. Eso es lo más hermoso. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, allí en el capítulo 14 de la Primera de Corintios, en el verso 2, 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algo bien importante que tenemos que entender aquí, que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, algo comienza a suceder en tu boca. Te comienzas a comunicar con tu Creador, pero no en español ya, sino en un lenguaje precioso, que son las lenguas angelicales, las lenguas celestiales, las lenguas del Espíritu. Y dice aquí, el que habla en lenguas no le habla a los hombres. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ya no oramos. No estamos orando al hombre, no estamos orando al que está junto a mí, estamos orando al Todopoderoso. Dice, el que habla lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Dice, porque nadie le entiende. Y eso es lo más hermoso, que cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios te da ese bautismo, te llena, y es tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, que empiezas a hablar un lenguaje que tú no sabes, ni conoces, ni entiendes. Y lo más hermoso aquí dice, nadie le entiende. No te entiende el que está junto a ti, no te entiende el pastor, ni el vecino, nadie. Ni Satanás te entiende. Gracias a Dios por eso. Ni el mismo enemigo nos entiende. Por eso es que Él ha peleado tanto en contra de que la gente reciba el Espíritu Santo, porque Él sabe que si tú lo recibes, ya no te va a entender lo que hables en lenguas. Y ya no va a poder estorbarte tus oraciones. Cuando hablamos en español, cuando hablamos en los idiomas humanos, Él te entiende y sabe lo que estás diciendo. Y cuando mucha gente, ay Señor, te pido por mi abuelita, te pido por mi tío, y manda el diablo sus demonios, vayan a estorbar a aquel, vayan a estorbar a aquella. Pero cuando tú oras en lenguas, aunque pare las orejotas, el otro no te va a entender nada. No vas a saber qué estás diciendo, no vas a saber qué estás pidiendo. Pero el Señor sí sabe lo que estás pidiendo. Aquí te dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo sabe lo que estás orando, porque es Él mismo que te está inspirando y está poniendo esas palabras en tu boca. Y salen por tu boca unas palabras que solamente Dios entiende. Tú no las vas a entender, pero aquí lo dice, el que habla en lenguas no le habla a los hombres. No te estás hablando tú mismo, tú no estás orando. Aunque hagas el esfuerzo, no vas a entender nada. Es una conversación privada. Una conversación privada entre Dios nuestro Padre y tú, su hijo, su hija. Dios no quiere a nadie más en esa conversación. Es una conversación privada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que Él nos dé esa capacidad, nos unja para poder tener conversaciones privadas con nuestro Papá Celestial, que Él quiere que estés lleno de su Espíritu Santo, lleno de su poder. Y dice aquí, el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú estás orando en lenguas, estás orando misterios.
Ya no son tus palabras, ya no son, Señor, mi abuelita, mi papá, el perico de la casa. No, no. Es ya el Señor te lleva a orar por cosas que Él quiere que tú ores. Aquí te lo dice, volviendo otra vez a Romanos capítulo 8, dice, verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando tú estás orando en lenguas y dejas que el Espíritu Santo fluya, es el Espíritu Santo que está intercediendo, clamando, usando tu cuerpo, usando tu lengua, está usándote para orar y pedirle al Padre lo que se necesita en esta tierra. Tú y yo no sabemos cuáles son las verdaderas necesidades, pero Dios sí lo sabe. Por eso quiere que nosotros seamos un instrumento que Él pueda usar para glorificarse. En el capítulo 14 también de 1 de Corintios, en el verso 14 y 15 hay algo que es bien importante, dice ahí, verso 14, 1 de Corintios 14, 14, dice, porque si lloro en lengua desconocida, esto hay que poner atención, por favor, porque si lloro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando tú oras en lengua desconocida, en ese lenguaje celestial que Dios nos da, dice, es el verdadero yo el que está hablando con Dios. El verdadero yo no es esto que estás viendo aquí, esta es la casa, por decir así, donde yo vivo. La Biblia dice que es el Espíritu el que le da vida al cuerpo. Cuando la persona muere, ¿verdad? Este cuerpo hay que enterrarlo porque el tercer día huele horrible, no hay quien lo soporte. Pero el de adentro sale y se va a la presencia de Dios. Ese es el Espíritu. Y la Biblia dice que cuando yo oro en lengua desconocida, es mi espíritu, el verdadero yo. Es el que platica, el que habla con Dios. Y ese verdadero yo es el que necesitamos dejar que hable con Dios. Es triste ver que muchas personas no quieren hablar en lenguas por lo que usted quiera, pero lo que están haciendo prácticamente es decirle al Señor, ¿sabes qué? Déjame a mí hablar y decir lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Qué feo está eso. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y Él ponga las palabras en nuestro espíritu para que sea mi espíritu verdaderamente hablando con Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. No es mi mente, no es mi entendimiento, no es mi sabiduría, mi conocimiento. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, hablando humanamente en español, yo no entiendo lo que hablé. Mi entendimiento queda sin fruto, no entendí que hablé. Pero es el Espíritu Santo el que me está dirigiendo. Dice, verso 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Fíjese lo importante, oraré con el Espíritu. Fíjese que lo primero que el apóstol Pablo nos enseña es que tenemos que orar en el Espíritu, más que en español o más que en inglés, el idioma que tú hables. Lo más importante es que primero hables con Dios en lenguas, en ese lenguaje que Dios te da. Dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, primero oro en lenguas y luego también oro en el idioma que yo entiendo. Y dice también abajo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo te voy a preguntar, ¿cuántos cantos en lenguas conoces? Eso solamente te lo da el Espíritu Santo y no tiene que haber ni música, porque cuando el Señor viene sobre ti, mira, es tan hermoso, comienzas a alabar a Dios en cantos espirituales, no en español o en inglés o el idioma que hables. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo para que podamos cumplir lo que aquí dice, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe en todo y nos enseñe cómo orar, cómo pedir, qué hacer. Dice aquí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando le das libertad al Espíritu Santo, empiezas a clamar, a gemirle a Dios con todo tu corazón. Viene desde adentro ese clamor a Dios y eso llega al corazón de Dios y mueve a Dios a hacer cosas que tú no sabes ni entiendes, pero que Dios quiere hacer a favor tuyo y a favor de muchas personas.
Ahí donde estás, si quieres decirle, Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo y quiero hablar esas nuevas lenguas. Si tú quieres, abre tu corazón y ahora mismo ahí donde estás, en el nombre de Jesús, recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe poder de Dios en el nombre de Jesús. Señor, llénalos con tu Espíritu Santo y transforma sus vidas, Señor. Te lo pido todo, mi Dios, y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo.